por Zoom, y no sé por qué. Buenos días, ingeniero. Buenos días.
Listo, ahora sí, buenos días. No sé por qué los jueves en la mañana siempre eh, tiene problemas el compu, pero bueno. Por favor, me escriben ahí en el chat el nombre y el código, me hacen el favor. Nombre completo y código. Dentro de lo que estábamos viendo precisamente de esos conceptos de sismo resistencia, pues toda construcción y toda obra civil pues hay que tener precisamente como esos parámetros básicos, entendiendo sobre todo que lo que más va a generar problemas eventualmente es el efecto de los sismos en una obra civil. Entonces, para eso, pues algún ingeniero civil se habrá tenido el cuidado de desarrollar algún diseño bien estructurado sobre evitar esos problemas que se puedan presentar. Pero para eso, pues nosotros vamos a tener que desarrollar o por lo menos entender qué es toda esa información que los diseñadores nos van a transmitir. Y ojo, pues si encaminándonos de nuevo hacia lo que tiene que ver con las edificaciones, pues existen unos parámetros y normalmente para cualquier construcción de vivienda, ya sea de 1, 2 o cualquier construcción en altura que tenga que ver con vivienda, existe una entidad específica para poder determinar si eso que está allí está correcto, ¿sí? Nosotros vamos a partir del hecho en la parte de construcción de que esos diseños están bien hechos. Pero pues para ello, para poderlo verificar, está lo que se conoce como curadurías urbanas, ¿sí? Una curaduría urbana es una entidad en la cual revisa primero todo lo que tenga que ver con los diseños. Y los diseños son arquitectónicos y en especial ellos hacen énfasis en los estructurales. No hacen tanta relevancia con lo que tenga que ver con las instalaciones, ya que lo que son instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y demás, cada una depende de su entidad prestadora del servicio. Entonces, ellos son los que, digamos, van a hacer énfasis en la exigencia de esos diseños. Pero, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con una obra de vivienda, ¿sí? Una edificación, obligatoriamente se requiere, primero, el estudio de suelos básico. Pero hay que partir para todo eso de lo que son los diseños arquitectónicos. Y dentro de eso, pues por eso vamos a empezar a aprender muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de interpretar los planos, ¿sí? Nosotros para poder llevar a la realidad una obra, pues prácticamente la información que está, ya sea en un plano digital o en un plano físico, tenemos que llevarla a las condiciones reales de medidas en el terreno, en el sitio de la obra o del proyecto. Pues entonces, si eso es así, pues obviamente primero tenemos que saber y entender qué es toda la información que nos transmite un plano. ¿Qué de eso vamos a llevar al proyecto? Y adicionalmente, de ahí es donde nosotros vamos a extraer información para poder generar lo que son los cálculos de cantidades de obra. Y sacando cálculos de cantidades de obra, de ahí en adelante pues podemos definir todos los tipos de materiales y todas las cuestiones que vamos a tener que trabajar en nuestros proyectos. A partir de eso también se puede, digamos, proyectar qué tipo de procesos constructivos vamos a desarrollar para poder generar esa obra cumpliendo las especificaciones técnicas, es decir, aquello que nos dicen mínimos de requisitos que tiene que cumplir y en el menor tiempo posible. ¿Sí? Eso en general es la gracia de la programación, junto con
el menor gasto de recursos. Y cuando hablamos de recursos, pues son recursos humanos, recursos de tipo económico, recursos de tipo maquinaria, ¿sí? Equipos, todos esos son recursos. Entonces, primero, dentro de lo que son los planos arquitectónicos, tenemos que reconocer básico y ojo, si en un proyecto no encontramos esta información, tenemos obligatoriamente que solicitarla. Vamos a tener que buscar lo que son los planos de vista en planta. Esto en general se supone que lo deberían ya saber desde esa asignatura de expresión gráfica, pero pues se ha evidenciado a lo largo del tiempo que he dictado en la línea de construcción en esta universidad que ya están a punto de graduarse y todavía no saben interpretar un plano. Y eso sí es fundamental para cualquier ingeniero civil. Entonces, lo que es una vista en planta, ya lo vamos a ver digamos, en un modelito y en el mismo plano, como para ir entendiendo qué es eso. En general, una vista en planta significa que es como si nosotros nos ubicásemos por encima del proyecto o la obra civil y lo que alcanzamos a ver, lo que la vista nos deja ver de una vez de ese proyecto. Los cortes los necesitamos porque en la vista en planta nosotros no logramos identificar lo que son las alturas de los elementos, ¿sí? En una vista en planta nunca se observan alturas. Por tanto, requerimos de unos planos adicionales que parten de la información que tiene la vista en planta. Y son lo que se conocen como cortes. Normalmente hay cortes longitudinales y transversales. Hagan de cuenta que tenemos una torta de cumpleaños y alguien con un gran cuchillo lo corta por la mitad. Si ustedes separan esas partes, perfectamente logran identificar qué tiene por dentro. Pues exactamente eso es lo que tiene que ver con los cortes, para poder identificar las alturas de algunos elementos, tanto de infraestructura o algunas, digamos, condiciones específicas de construcción para alguna actividad. Tenemos obligatoriamente lo de las fachadas, frontal, posterior, lateral o ambos lados. De hecho, por eso mismo fue que en el primer trabajito tenían que hacer todo ese tipo de fotografías, ¿sí? Para poder identificar también a qué se refiere eso. Y también lo que tiene que ver con el plano de cubiertas. Ojo, estos son mínimo lo que tiene que tener los diseños arquitectónicos, los planos arquitectónicos. Entonces, pues vamos a ver de una vez. ¿Sí se observa el AutoCAD? Sí, señor. Okay. Entonces, de nuevo con el cuento de la curaduría urbana. Siempre que nosotros vamos a participar en un proyecto de construcción, remodelación o ampliación de alguna vivienda o alguna edificación, ¿sí?, destinada para uso residencial, siempre habrá que solicitar la licencia de construcción, ¿sí? Así se denomina, licencia de construcción. Es decir, nos dan permiso que con todo ese conocimiento y con todos los diseños que hayan tenido lugar para ese proyecto, se pueda construir. Es decir, nos dan vía libre para poder empezar a generar lo que es la ejecución del proyecto. Resulta que acontece, ustedes de pronto en algunas zonas dirán, no, pues aquí estamos muy apartados, yo nunca he visto una entidad que tenga ese nombrecito de curaduría urbana. Y realmente así se presenta. Cuando de pronto en zonas muy apartadas no exista una curaduría urbana, en ese momento lo que sí es fijo es que cualquier región en el territorio colombiano está, digamos, vinculada con alguna alcaldía, ¿sí? Así sea una vereda, un corregimiento, están vinculados con alguna alcaldía. Entonces, si no existe una oficina de curaduría urbana,
En ese caso, en la alcaldía a la cual está vinculado el territorio o la zona donde se va a ejecutar el proyecto, sí fijo va a existir una oficina de planeación municipal. Sí, planeación municipal. Cuando no existe la curaduría, la oficina de planeación municipal hace las veces de curaduría, es decir, también maneja lo que son los requisitos mínimos que exige para cualquier construcción de edificación residencial. Requisitos como qué, por ejemplo, bueno, que tienen que entregarse todos los planos arquitectónicos. Y ellos exigen vistas en planta, cortes, fachadas y cubiertas. Mínimo, sí, mínimo. Adicional de eso, pues de lo que tiene que ver con el estudio de suelos, entonces estará anexo el estudio geotécnico y en algunos momentos, en algunos casos, si no es una obra nueva, sino simplemente una ampliación o una remodelación, puede darse lugar a que puedan anexar algo que se denomina concepto de suelos. Esa parte de la geotecnia y de ahí para allá, puros ingenieros civiles. La parte arquitectónica, así de pronto a ustedes les dé por trabajar esa parte, eso solamente los puede desarrollar un arquitecto. Todos los planos tienen que ir firmados en original, es decir, aparte de desarrollar la parte que es en ambiente digital, ¿sí? El ambiente CAD, y de hecho por eso es el nombrecito, el Computer Aided Design, es decir, diseño asistido por computador, que es como se llama la asignatura que ven o tendrán que ver en algún momento dentro del programa. Aparte de esa parte digital, tienen que entregarlos en físico, es decir, tienen que plotearlos o imprimirlos. Y esas impresiones obligatoriamente van firmadas. Lo que tenga que ver con planos arquitectónicos firmados por un arquitecto con matrícula profesional, ¿sí? Con matrícula profesional. Y todo lo que tenga que ver con estudios de geotecnia, con diseños estructurales, con planos estructurales, todo lo que tenga que ver con ingeniería civil, solamente ingenieros civiles pueden firmar con matrícula profesional vigente, ¿sí? Entonces, para el caso, dentro de esos planos, esto perfectamente es lo que es una vista en planta, ¿sí? En una vista en planta, ¿qué podemos encontrar? Precisamente, pues toda la distribución general de lo que se pueda desarrollar dentro del proyecto. Para el caso era de lo que les había hablado, de que así no estuvieran de pronto muy adiestrados, intentasen realizar ese levantamiento de sus hogares, generando mínimo, al menos en ese momento, lo que era la vista en planta. En la vista en planta, ¿qué encontramos que nos sirva o que nos identifique que estamos viendo algo en planta? Primero, pues uno se imagina fácilmente, según el tipo de bloques, y ojo, se denominan bloques, a cada uno de esos dibujitos que no componen específicamente digamos, la configuración de la edificación, es decir, no son muros, no son columnas, ¿sí? No son parte de la estructura propiamente dicha física, sino que se adicionan para generar un ambiente más fácil de entender para qué son esos espacios o recintos que encontramos en los planos. Por ejemplo, en la parte de la cocina, típico, para poder identificar dónde va a ir el lavaplatos. Eso lo vamos a necesitar no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también para la parte de desarrollo del proyecto de obra civil, ya que nosotros como ingenieros civiles tenemos que generar los diseños de la parte hidrosanitaria, de la parte también de gas, ¿sí? La parte eléctrica se supone que la debe diseñar un ingeniero eléctrico y pues para eso, dependiendo de la entidad, ellos tienen que cumplir una normativa. Para el caso de la parte eléctrica, es el RETIE, el Reglamento Eléctrico Técnico precisamente para instalaciones eléctricas, y pues ellos exigirán y ellos solamente dejarán de que los ingenieros eléctricos desarrollen esto. Pues sí,
Efectivamente, para eso están ellos, pero nosotros pues también en algún momento debemos más o menos entender o interpretar algunas de las condiciones de esos planos, porque si no, no vamos a poder identificar, por ejemplo, dónde irá un tablero de circuitos o incluso qué significa eso, o entender de pronto cómo es una salida de luminaria, cómo es una salida de toma corriente. Esas cuestiones tenemos que saberlas, así no seamos ingenieros eléctricos. Si da el tiempo, espero que sí. Incluso les haré alguna referencia cuando estemos en ese tema, incluso de lo que es una interpretación de un cuadro de cargas, que en general es digamos, tener en cuenta toda la parte eléctrica que puede utilizarse dentro de esa edificación y pues a partir de eso se genera lo que son los tableros. Junto con eso también, pues sobre todo les va a servir en algún momento para cuando realicen trabajos en la parte, en zonas que son de altas temperaturas, es común también lo que tenga que ver con las instalaciones de aires acondicionados, ¿sí? Sistemas acondicionados de aire. Y para ello, pues también entender, les voy a explicar ahí rapidito unas cositas que tengan que ver con más o menos cómo es que se puede identificar qué tipo de aparato es el que se debe utilizar para ciertos recintos o ciertos volúmenes de área que se encuentran en una edificación. ¿Qué podemos identificar por acá? Cosas raras que vemos. Vemos que hay letras y que hay números, ¿sí? Esas letras y esos números que salen específicamente de lo que es el contorno de la edificación es lo que nosotros vamos a denominar ejes, ¿sí? Esos son ejes. Estos que vemos por acá. Y notemos, por ejemplo, esos que señalé, que mandan unas líneas que atraviesan, ¿sí? En toda su longitud hasta el otro extremo de la edificación. Ya ahorita les explico por qué unas son de letras y otras de números. Y por el otro lado tenemos unas que son solamente numéricas. Y lo mismo, atraviesan la edificación de lado a lado. Esos son ejes, los requerimos, los necesitamos para poder entender o podernos ubicar en algún momento según lo que vayamos a desarrollar de construcción o incluso para identificar y poder sacar información al momento de desarrollar cálculos de cantidades de obra, ¿sí? Los ejes son fundamentales. No sirve ningún plano sin ejes. Con esos ejes también nosotros eventualmente que exista alguna estructura deben mantenerse los ejes. No es que estén cambiando según las condiciones del tipo de planos. Entonces, siempre para un proyecto de construcción de vivienda hay que partir de un diseño arquitectónico. Y en el diseño arquitectónico, en la vista en planta, nosotros vamos a identificar los ejes. A partir de esos ejes y de la configuración arquitectónica, la configuración geométrica de esa arquitectura, nosotros partimos de eso para desarrollar lo que son, por ejemplo, los diseños estructurales. Cuando ustedes estén desarrollándose en la línea de estructuras o si ya han pasado por ahí, lo primero que ustedes hacen para poder trabajar en esa parte es precisamente buscar u obtener algunos diseños arquitectónicos. Ojalá que vengan acompañados ya por otro, y ahora sí por un ingeniero, no por un arquitecto, por un ingeniero civil, la parte que tenga que ver con geotecnia, es decir, que haya algún estudio de suelos. Con eso, el diseñador estructural perfectamente se puede generar el diseño específico para ese proyecto. Bien,
¿Por qué algunas letras y algunos números? Primero, por la cuestión de orden, para poderse, digamos, localizar o ubicar muy fácil en el plano y después, a su vez, en el terreno. Entonces, para poder generar eso, nosotros normalmente utilizamos en una dirección, lo que son los ejes con letras. Y en la dirección perpendicular a ese, encontramos lo que son los ejes numéricos. Normalmente iniciamos desde la parte frontal de una edificación. Entonces, por ejemplo, la parte numérica, ¿sí? A partir del frente de la edificación, es fácil identificarlo. Normalmente debe estar acompañado de los planos de fachada y así nosotros podemos entender cómo se desarrolla esa configuración de la edificación. Si estamos en un plano, normalmente nosotros lo leemos, ya sea que esto esté el plano horizontal, lo leeremos casi siempre de izquierda a derecha. Y si se encuentra de esta forma, ¿sí? Es más común encontrarlos así, casi siempre empezamos de la parte de abajo del plano hacia arriba. También depende de cómo está la configuración de la numérica. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, el eje 1, y sigue aumentando hacia arriba, quiere decir de que lo que tengamos por esta zona va a ser específicamente el frente de esa edificación. Se pueden encontrar el caso de que los ejes con letras sean los que están ahorita, por ejemplo, ocupando la parte numérica y pues por tanto en la otra dirección aparecerán los ejes numéricos. Depende de los diseñadores, ¿sí? Los diseñadores también tienen, digamos, su formato estándar para no estar cambiando de un proyecto a otro y se acostumbran a desarrollarlos de cierta forma. Pero lo que es más común en materia de edificaciones es que lo que tenga que ver con ejes, con letras, me identifican de una vez lo que van a ser, digamos, los ejes de estructuras de carga. Es decir, esas que no solamente son su propio peso, sino que adicionalmente asumen carga y la transmiten al resto de la estructura. Eso es lo normal, pero, por ejemplo, también nosotros vamos a aprender que existen algunos diseños que son en ambas direcciones. Y cuando se desarrolla, por ejemplo, una placa armada en dos direcciones, pues obviamente, tanto por un lado como por el otro, pues va a hacer distribución de carga y va a asumir carga. Entonces, en esos casos en particular, no es que todo vaya a ser letras por todos lados. Sigue siendo identificación por un lado con letras y por el otro lado con números. ¿Se entiende hasta ahora eso que tiene que ver precisamente con la interpretación de planos? ¿Alguna duda con eso? Espérenme y guardo lo de la asistencia. Por favor, si falta alguien de escribir el nombre y el código ahí en el chat, les agradezco de una vez. Nombre y código, por favor. Listo. Bien, con esos ejes, nosotros también vamos a poder interpretar después muchas de las cuestiones que vamos a desarrollar con nuestros planos. Entonces, no solo nos sirven para poder extraer información fácil de pronto de alguna zona del plano, de la edificación del proyecto, sino que también nos van a servir para poder transmitir esta información a lo que es el sitio
en el cual vamos a generarle el proyecto, ¿sí? Es decir, en el terreno. Adicional de esa información, pueden estar, y los bloques pueden estar también, por ejemplo, escritos, ¿sí? Los escritos. Denominando o haciendo entender para qué son cada uno de esos recintos, para qué se van a utilizar. También identificamos normalmente lo que son los bloques de las puertas, los bloques de las ventanas, ¿sí? Tenemos que ver que eso que se observa allí es como si nosotros hubiésemos, digamos, quitado o cortado alguna torta y ahora solamente la vemos por encima. Porque si solamente nos vamos a ubicar en la parte superior, pues siempre en nuestra vista se va a limitar única y exclusivamente a lo que sea la cubierta, ¿sí? Ya vamos para allá porque ese tipo de planos también son muy importantes. En este caso en particular, ustedes ven que hay un planito aquí y un planito por acá. Eso lo que me indica de entrada es que esa edificación debe ser de 2 pisos. Entonces, también va acompañado y identifica quién es el primer piso o la primera planta y quién es el segundo piso o la segunda planta, ¿sí? Junto con esa información, también vemos por aquí otro tipo de líneas y ojo, los ejes nosotros normalmente los desarrollamos o los entendemos que se atraviesan una edificación de lado a lado, ¿sí? Un planito de lado a lado. Los organizamos de manera de una guía separada, es decir, no es una línea continua, sino que está punteada o con cierta separación. Eso es común precisamente de la nomenclatura de unos ejes, de las líneas de los ejes. Tenemos adicional otras líneas, por ejemplo estas que tienen como unas flechitas. Y ojo, también se ubican con letras. Puede ser. ¿A qué va a hacer referencia a eso? Por ejemplo, esta que dice aquí A'. Esto es lo que me representa a mí un corte. Es decir, ese típico ejemplo de la torta y que pasamos el cuchillo y después podemos separar y ver qué es lo que tiene por dentro. Exactamente ese cuchillo en esa torta es lo que simboliza en este momento esa línea acá. Y la flecha hacia donde esté apuntando es donde me indica en qué momento o en qué lado estoy yo parado o ustedes están parados y qué logran observar. Es decir, la vista, en este caso en particular, va a estar mirando hacia allá y me olvido de lo que está detrás de esa línea, ¿sí? Me olvido de esto, en este caso en particular, mi posición sería acá y podría observar hacia el frente lo que logre identificar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay otro corte, ¿sí? Los cortes, recuerden que deben ser longitudinales y transversales. Por aquí tenemos otro. Y lo mismo, en este momento hago de cuenta que ese es el cuchillo, me olvido lo que esté detrás de esa línea, la flecha está indicando que es para allá, entonces como si nosotros nos parásemos aquí y a partir de esa línea, ¿qué es lo que logramos observar del resto de la edificación? Por el lado de la parte longitudinal, también encontramos de ese tipo. Entonces miren que también, digamos, se pueden identificar también con letras y números. Pero básico de los cortes normalmente es la misma letra o el mismo número en un lado y en el otro va acompañado de una comita, es decir, S'. 1, 1'. Y lo mismo que estábamos hablando con los cortes transversales. Nos olvidamos, hacemos de cuenta que estamos cortando toda esa edificación por allí, cortamos por ahí
nos olvidamos de lo que está Ingeniero. detrás, ¿sí? Cuénteme. ¿Qué duda tiene? Nos olvidamos de lo que está detrás de esa línea, nos ubicamos ahí y nos indica la flecha hacia dónde estaríamos observando. Qué pena. Cuénteme. Hable, no se le escucha. Romperlo. Usted es que es internet está muy malo. No se le entiende nada. Es mejor que escriba, ¿no? Sí, escríbalo en el chat. De lo que uno ignoraba después del corte. ¿Cómo dice? Listo. Diego, escriba ahí por el chat porque no se le escucha nada, se escucha todo entrecortado. En ese momento nosotros nos olvidamos de lo que está detrás de esa línea y nos paramos y observamos hacia dónde está la indicación de la flecha. Para eso también, ¿cuántos, digamos, cortes pueden haber? ¿Cuántos sean necesarios o requeridos según, digamos, la información del proyecto? Listo. En ese momento, entonces, ¿cuántos cortes nos podemos encontrar? Los que sean necesarios. En especial, pueden haber muchos cortes, tanto transversales como longitudinales, según, digamos, la configuración interna de esa edificación. Es decir, como para entenderlo fácil, si tiene muchos recovecos, si tiene muchas digamos, pasillos de accesos y demás, pues será necesario muchos cortes para poder identificar buena información del proyecto. Según eso, de cada corte debe salir un plano específicamente. Por ejemplo, del corte AA', ese corte transversal, nosotros buscamos en otro plano de cortes, y encontramos los planos de cortes tanto de la parte del primer piso como de la parte del segundo piso. Aquí me preguntan que cómo hacen para saber si un corte es longitudinal y transversal. A ver, si esto está de esta forma configurado, pues el longitudinal obviamente será el que atraviese, digamos, en la dimensión más larga de la configuración geométrica de la edificación. Y el transversal será en la siguiente. Ahora, alguno dirá, bueno, y si por